Buenos días. Buenos días a todo el equipo y a Gabriela Bustelo en especial. ¿Qué tal, Rocío? Muy bien, vamos a esperar un par de minutitos mientras se va sumando la audiencia, que es fiel, que ha madrugado, que se ha desperezado a tiempo y que están aquí al otro lado. Entonces les vamos a dar unos breves minutos para que se puedan incorporar, que puedan escucharte, Gabriela, que es una dicha tenerte aquí en este sábado. Igualmente, encantada de hablar con todos vosotros y vosotras. Muy bien, vamos a tener una conversación entre nosotras. Sin embargo, algo interesantísimo, digamos, de toda esta experiencia digital es que el público va eventualmente enviando sus preguntas, enviando comentarios, estamos atentos. Yo en algún momento intento sintetizar ciertas cosas que están pasando aquí en el chat y trasladarlas, incorporarlas al guión que hemos preparado, Sí. Gabriela, para esta conversación. Pero en principio, digamos, es muy interactivo, es evidente, por la propia herramienta, pero nos vamos a concentrar en desmenuzar este tema, que es tu especialidad y que por fortuna, gracias a la Malpensante Moda, lo vamos a poder trasladar a partir de mayo 2020 a las páginas de la revista, y algo que me parece pertinente precisar o evocar más bien, y es a la mano de los lectores y de las lectoras, porque en este confinamiento quizá la experiencia del papel en la mano se ha vuelto más, más evidente, más frecuente. ¿Qué piensas, Gabriela, sobre Bueno, esa relación con el papel? creo que todavía estamos, digamos, caminando casi de puntillas y no sabemos muy bien cómo va a afectar a todo el sector cultural que de momento se ha, digamos, quedado muy tocado, ¿no? Por la pandemia del coronavirus, y yo creo que sí va a cambiar probablemente, por lo menos a corto o medio plazo, la relación social, digamos, y desde luego va a afectar al mundo cultural de lleno. Es decir, esto que estamos haciendo ahora, que a mí me puede parecer modernísimo y a muchísima gente le puede parecer, probablemente se convierta en un modo habitual de comunicación, pero no solo en este caso como estamos haciendo un encuentro transatlántico, digamos, sino que es muy probable que las relaciones, digamos, se digitalicen en enorme proporción, ¿no? Estaba hablando de la experiencia también del papel, que como bien dices, aunque esto tenga un impacto enorme en la cultura, pero lo cierto es que los contenidos culturales están volviendo relevantes, presentes, probablemente una prioridad para muchas personas que eventualmente no los tenían tan alto en su lista, ¿no? Bueno, es verdad que también a la hora de, ahora cuando tú me recomendaste que me volviera a leer Silas Marner de George Eliot, que está muchísima gente en Twitter comentando ese libro ahora mismo, efectivamente poder estar yo en mi cuarentena e ir a mi estantería y coger mi libro en papel, pues es, y leerlo en mi terraza, como lo he leído, en un silencio que hay en Madrid, que es una cosa... Madrid es la ciudad más ruidosa de Europa y ahora mismo no se oye nada, ¿no? He podido leer Silas Marner en silencio en mi terraza, releer, porque me acordaba bastante, y claro, y poder tener una biblioteca como tenemos a muchas personas, otros a lo mejor tienen menos biblioteca, ¿no? Pero la posibilidad de poder estar encerrado en casa durante una semana y acceder a esos libros que de repente tú me has dicho lo de Silas Marner y dices, sí, aquí lo tengo, ¿no? Pues el papel en ese momento se cobra evidentemente un papel preponderante que estaba perdiendo o que según muchos había perdido ya, ¿no? Y esas páginas están necesitando nuestro tacto, ¿no? Eso que no se olvide. Bueno, si te parece, Gabriela, vamos a iniciar aquí ya formalmente con una pequeña introducción. Voy a volver a saludar a todas las personas que están ahí al otro lado, que han madrugado un sábado, Gracias. porque con esta cuarentena la idea es no perder la noción de los días, que no se nos confunda el martes con el sábado, porque nada más delicioso que llegue el sábado, levantarse un poquito más tarde y estar en este plan. Esto se llama Ciclo Digital de la Malpensante Moda, auspiciado por la Fundación Malpensante y Silla Verde. Soy Rocío Arias Hoffman y estamos en conexión
desde Madrid con Gabriela Bustelo. Es filóloga, especializada además en filología inglesa de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva décadas escribiendo y escribiendo sobre diversos temas, pero que tienen que ver netamente con dos aspectos que nos importan sobremanera en la malpensante moda. Por un lado, la literatura, por otro lado, la moda, y hay una tercera vertiente de Gabriela en su faceta de traductora que tiene que ver, y en su faceta de escritora, sobre todo, y periodista, que tiene que ver con la política. De eso vamos a ir hablando poco a poco, pero Gabriela Bustelo ha tenido bajo su responsabilidad acometer la traducción de una escritora mayúscula del siglo XIX llamada Marianne Evans, con un seudónimo George Eliot. Hablando sobre George Eliot, vamos a intentar ofrecerles una radiografía del papel de la mujer en la sociedad victoriana y ciertas similitudes con el mundo de hoy. Ahora sí, muy buenos días, Gabriela. La primera pregunta que te quería hacer es qué tan difícil para una traductora experta como tú fue traducir a la pluma de George Eliot. ¿Qué tipo de escritora es? ¿Qué tipo de retos supuso? Bueno, en este caso digamos que la particularidad que tiene el ensayo que yo traduje, que además se lo propuse yo a la editorial Impedimenta porque me pareció, descubrí que no existía la versión española, es que, es decir, Middlemarch está considerada, bueno, por Julian Barnes y por Martin Amis, entre otros, la mejor novela escrita en inglés, ¿no? Y, en este caso es un pequeño ensayo escrito con muy mala idea, como digo yo en el prólogo, antes de que se inventara la bombilla, y es de una modernidad espectacular y se vende todos los años muchísimo. Y ella se lo autopublicó, digamos, en la revista Westminster Review, donde ella era subdirectora. Y entonces, cuando descubrí, por una casualidad, este ensayo se reedita y se vende muy bien todos los años no sé si creo que está en Penguin, en Great Ideas o en una de estas, y se vende una barbaridad esa colección. Y cuando descubrí que no estaba, llamé a Enrique Redel y le dije, y entonces los dos nos lanzamos sobre la idea. Y claro, es un lenguaje que no es pretendidamente literario como es Middlemarch. George Eliot escribe muy bien y hace sus frases son muy perfectas, ¿no? Y en este pequeño ensayo, pues es un lenguaje muy moderno, ¿no? Que se conserva muy fresco, con lo cual el reto era mayor porque era un texto no existente en español. Yo creo que mi traducción es la única que hay en español, de hecho. Pero no era traducir a Middlemarch, el lenguaje es de ensayo y se reconoce perfectamente a la autora, pero el idioma que lo hubiera podido traducir. Si me pongo con Middlemarch, hubiera hecho igual Middlemarch, o Daniel Deronda, o Silas Marner, o cualquiera de las grandes novelas de Eliot. El libro que menciona Gabriela Bustelo es este. Efectivamente es un libro breve, tiene 59 páginas apenas, pero tienes razón, cada frase, yo cada vez que lo leo vuelvo a reconocer esos golpes al mentón que son las argumentaciones de George Eliot. Se llaman las novelas tontas de ciertas damas novelistas. En ese sentido, y ya para centrarnos en lo que es el contexto de la época de George Eliot, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de lo que se conoce como la época victoriana, que cubre todo el periodo de regencia de la reina Victoria de Inglaterra entre 1837 y 1901. Es una época muy dilatada, un siglo excepcionalmente rico en una serie de situaciones que, Gabriela, te invito a que especulemos juntas, con tu percepción, por supuesto, que es lo que nos importa aquí, sobre cierto espejo que podríamos hacer con el siglo XXI, porque me han llamado la atención varias cosas para comprender, bajo este prisma que estamos viviendo, además de cuarentena, eso que sucedía en el siglo XIX. Para empezar, esa época victoriana produjo, se vivieron la pandemia de la cólera en 5 a 6 etapas consecutivas diferentes y con un particular impacto en Inglaterra. Sí, bueno, en Middlemarch uno de los personajes más
más relevantes es el Dr. Lydgate. Los médicos salen mucho en las novelas de George Eliot, es un personaje que le gusta y lo reitera. En el personaje del Dr. Lydgate en Middlemarch, su gran, antes de que se acabe casando con la más tonta del lugar, su fijación, su obsesión vital es montar un hospital para combatir las fiebres. Hubo fiebres en Inglaterra que además no eran, que mataron a millones de personas, y algunas de ellas se llaman The Sweats y no se sabía qué eran exactamente, pero era claramente una de las preocupaciones que salen que distinguen a George Eliot de Austen y de algunos de sus coetáneos. Bueno, Austen no era coetánea, era muy anterior, pero lo que la distingue a Eliot de sus coetáneos del siglo que estamos hablando es que ella le preocupa mucho el contexto en el que sitúa la novela, y hay una parte sociológica y también incluso política y moral muy importante en sus novelas. Estamos hablando además del siglo XIX en el contexto de la primera revolución industrial. Hoy en día, en esta época del XXI, estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Ahí volvemos a tener un paralelo. Y un paralelo que es necesario remarcar porque esa revolución industrial cimbroneó en su momento, en el XIX, a la sociedad a un punto desconocido hasta entonces. Digamos, no es que la sociedad hubiera venido en letargo, pero el siglo XIX sí la pone a correr en unas velocidades, y particularmente en Europa y específicamente en Inglaterra, muy diferentes. De hecho, es ese siglo el de mayor expansión del Imperio Británico a todo nivel. Pero estamos hablando también de un siglo de desarrollo tecnológico importantísimo, ¿no? Porque aparecen las máquinas de coser en 1955 y la producción de vestuario se dispara, se vuelve algo mucho más masivo, por hablar en términos contemporáneos. Ya no es solamente el trabajo artesanal, y las características de este vestuario, que tienen tanto brocado, tanto bordado, tanta delicadeza, por fin se pueden agilizar de alguna manera. Eso en el contexto de Eliot, ¿cómo te parece? Bueno, en el contexto de Eliot y en el de la moda, el propio concepto de la ropa cambia para siempre con la revolución industrial. Es decir, las prendas antes se confeccionaban de manera individual para la persona normalmente rica que tenía dinero para hacerse un abrigo o un vestido a la medida. Las prendas duraban años, por no decir décadas, y cuando se empieza a fabricar no solo el hilo de manera industrial y la tela de manera industrial y las prendas en sí, tras la revolución industrial inglesa, se empiezan a confeccionar de manera serial, digamos, todo el concepto de la ropa en sí cambia y no vuelve a ser el mismo nunca. Empiezan a hacerse lo que luego se ha convertido, casi lo podemos asociar con Zara y con Amancio Ortega, ¿no? La ropa ready-made, ¿no? La ropa, es decir, que yo puedo llevar ahora un jersey que puedes llevar tú en Colombia, o que puede llevar la mujer del heredero del rey de Inglaterra en Inglaterra, ¿no? Todo eso procede de la revolución industrial británica. Por supuesto. Bueno, y hablando también, por ejemplo, de nuevos materiales, que es un tema muy pertinente hoy en nuestra cuarentena del siglo XXI, en la manera en que se está repensando la industria de la moda ante el impacto de la pandemia, y es pensar también en nuevos materiales. Eso venía además de una revolución tecnológica que venía acompañando el proceso de la moda contemporánea en el siglo XXI. Pero fíjense que en el siglo XIX se vivió el primer proceso de estos, que tuvo que ver, por ejemplo, con los teñidos químicos que facilitaban, digamos, todo lo que tú estás hablando, Gabriela, y que ya no se tuviera que recurrir de pronto a los orgánicos, aunque ahora queremos volver a ellos. Pero es también en tu traducción, aquí en el ensayo de George Eliot, donde parte de la parodia o de la mordacidad de George Eliot como escritora tiene que ver con su mirada sobre el vestuario de esas mujeres victorianas. Bueno, ella es muy mordaz, en general, digamos que de repente la toma con algún personaje femenino,
y no le da respiro, digamos, ¿no? Entonces, la obsesión de los personajes femeninos que en Austen se daba por hecha. Austen fue una gran influencia sobre Eliot, pero Eliot es mucho más seria, en mi opinión. La influencia es decir, las novelas de Austen, que consistían básicamente en que una mujer tramaba una serie de estrategias para casarse y el gran final era la caza del marido, digamos. En el caso de Eliot, hay mujeres modernísimas que se ríen tanto de la ropa como del papel que supuestamente les ha tocado en la vida, que sería, entre comillas, el de ponerse a tiro para poder cazar al marido de turno, al que muchas veces, en el caso de Daniel Deronda, que estaba volviendo a leer también, ella se llama Gwendolyn, me parece, el personaje principal. Gwendolyn es un personaje femenino muy moderno, porque es muy guapa y se habla continuamente de lo guapa que es, pero se ríe de todos sus pretendientes masculinos, y cada vez que le intentan hablar de ropa o de algo tradicionalmente asimilado con el papel que le correspondería, ella se ríe a carcajadas y se intenta, digamos, salir de ese rol, ¿no? Gabriela, bueno, tú te debes saber tu libro de memoria, tu traducción, pero hay un párrafo a propósito de esto que denota el sentido extraordinario del humor y la inteligencia para la sátira también de George Eliot. Dice: los sucesos más comunes de la existencia civilizada se exaltan hasta convertirlos en crisis espantosas, por lo que una dama de traje con elegantes mangas a la chinoise puede portarse como la protagonista de un sanguinario melodrama. Es verdad que es curiosísimo cómo resulta tan legible todavía Eliot no solo en cuanto a lo que entonces era un protofeminismo, porque ella no se dejó clasificar, se dio cuenta de que en su fuero interno lo era, pero ni siquiera el concepto de feminismo como tal existía en el momento, ¿no? Pero sí sus pinceladas, esas que hay a veces de una brutalidad enorme con las mujeres, denotan que era de una modernidad espectacular, y en su propia vida también lo era, porque ella no se casó nunca, recordemos, aunque vivió en pecado, digamos, pecaminosamente, con un hombre casado cuya mujer a su vez tenía hijos fuera del matrimonio aceptados por él y prohijados por él, ¿no? Es decir, todo esto era de una modernidad que nos remite a lo mejor a un San Francisco de los años 70, estando sucediendo en pleno siglo XIX. Además, era una relación con George, el filósofo, una relación intelectual y emocional de mucha calidad, ¿no? Y de mucho respeto hasta el final de sus días. Bueno, fíjate la modernidad de esa pareja, que él la apoyó tanto, insistió tanto en que ella fuera escritora, que al final la que ganaba el dinero en esa pareja, que échale modernidad a ese asunto, ¿no? Era ella. La pareja al final vivía básicamente del dineral que ganó en vida George Eliot con sus novelas, que tuvieron un éxito enorme. A partir de un momento determinado, ella se incorporó más o menos tarde a la carrera literaria, tipo 40 o por ahí, empezó ya a ser un bombazo, digamos, ¿no? Pero la pareja como tal, que vivía junta y recibía, y ella ya a partir de eso ya pudo dejar de huir de la sociedad, digamos, vivía del dinero que ganaba George Eliot. George Eliot, como dices, Gabriela, es una mujer, digamos, la podríamos hasta considerar extraordinaria desde muchos sentidos, pero hay uno en particular que tiene que ver con una característica propia de este siglo XIX, de esta identidad victoriana, que tiene que ver con la obsesión por la decencia, ¿no? Para elevar el nivel moral de la sociedad. Sí, se da esto al tiempo de un gran sentido humanitario, de una conciencia importante por la rectitud, por el deber. Están ocurriendo mejoras sociales en general y en particular en Inglaterra, ¿no? Es una etapa importante en desarrollo cultural, científico, en fin, como venimos comentando, pero digamos que mentalmente fue una época con un conservadurismo importante y con unas restricciones que a tal punto llevaron, y particularmente al universo femenino, por eso resulta tan deslumbrante George Eliot, no solamente con su trabajo literario, sino con sus posiciones, donde la mujer literalmente pertenecía y se quedaba en casa. Sí, bueno, las pequeñas disquisiciones que hace sobre el matrimonio como una situación muy
en Middlemarch las hace sobre el matrimonio como una situación donde la proximidad puede ser tóxica, la proximidad obviamente entre las dos personas que componen el matrimonio. Todo eso es de una modernidad enorme, pero ella a la vez había sido rígidamente educada por su padre y tiene un maniqueísmo en cuanto al bien y al mal, es decir, los personajes hacia los que nos lleva y nos hace querer más, digamos, tienen un tronco moral muy sólido. Incluso la protagonista de Middlemarch es al final la que ayuda, se queda viuda, a pesar de que su marido es un verdadero majadero, digamos. Ella hereda el dinero de él y lo usa inmediatamente para ayudar a todos los que la rodean, que andan más... probablemente es un alter ego de la propia Elliot descaradamente, ¿no? Pero ella sí tiene un tronco moral heredado de su padre y que engancha con eso que dices tú, con la era victoriana plenamente, en cuanto a que tiene muy claro lo que es el bien, o ella cree tener muy claro lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Digamos, eso en términos de la consideración de ella, ¿no? Pero lo que impera en la sociedad, que es esta trabazón que se impone a lo que se considera inmoral. De hecho, Dickens decía, apelando a los guardianes de la moral, que es lo que debía sacarle los colores a los jóvenes. Había que establecer como esa lista y de eso se encargaban. Eso también lo desafía George Eliot en su trabajo. George Eliot desafía casi todo, y yo creo que todo, en su vida y en su literatura, y además se nota en lo legible que sigue siendo, y es verdad que en su época, que estaban todos bajo el paraguas de la reina Victoria, que Inglaterra se forjó bajo 3 reinas, por cierto, que es una cosa también curiosa, quizá es el país menos machista de Occidente, ¿no? Mucho menos que Estados Unidos. La sociedad estaba muy rígidamente organizada y estaba muy claro lo que, sobre todo, la sociedad, eso sí, ella lo describe muy bien hasta qué punto era difícil no conformarse a las normas sociales existentes, y cómo la propia sociedad, que eso hoy es mucho más laxo, pero todavía se conserva en gran parte la mirada eterna de la sociedad sobre el individuo, ¿no? Ella fue muy individualista en ese sentido. Su relación sentimental con su marido, que la dejó ser ella de una manera asombrosa para la época, y ella, obviamente, a él también. La relación era de una modernidad enorme, pero claro, la sociedad no era la de ellos en absoluto. Ellos habrían sido modernos incluso en el año 2020 que estamos. Y serían, además, una minoría, como se es hoy en día con todas esas consideraciones que tiene George Eliot. Serían una minoría en todo caso, ¿no? Bueno, y además una minoría dentro de una minoría, porque además estaban muy poco obsesionados con las apariencias, les daba igual. Una vez que empezaron a ganar el dinero que consideraban que era suficiente, pues no estaban especialmente obsesionados con deslumbrar a nadie en fiestas, ni, es decir, veían a sus amigos a los que les gustaba ver, pero no tenían ninguna obsesión social que hubiera sido, que era la que se tenía en la época en la que vivían, ¿no? Estaba todo muy regido por una serie de normas muy estrictas, de las que era imposible salirse realmente. Eran unos privilegiados en ese sentido, ¿no? Haciendo este parangón entre el siglo XIX y el siglo XXI, que, pues, antes que nada quería consultarte. A mí no se me ha hecho nada forzado hacer este ejercicio. Empecé a hacer una matriz de esos sucesos que estaban ocurriendo en todo orden en el XIX, con una matriz de lo que nos está pasando en el siglo XXI, y encuentro estos puentes. Pero hay uno que en particular quisiera plantearte, y es que tiene que ver con la noción de lo femenino, ¿sí? Y utilizando en particular un entrecomillado y el artículo lo. Eso está pasando en el siglo XXI, en este momento, sobre lo femenino, desde Me Too hasta, en fin, o lo que desencadenó Me Too, si lo queremos ver así. Lo femenino está ocupando un espacio relevante en los debates públicos, en las discusiones, en la definición inclusive de roles en distintos tipos de industria. ¿Se puede hablar, y cómo se debería hablar, si lo consideras, de lo femenino en el siglo XIX en el marco de esta identidad victoriana y del papel de estas mujeres relevantes en la escritura?
Bueno, ahí ya yo veo el paralelismo, vería más un paralelismo casi bíblico, porque todo esto que está pasando ahora del coronavirus es todo como Viejo Testamento y muy extraño. El paralelismo real que veo yo es con la fiebre, lo que se llamó la fiebre española de 1918, que además es exactamente hace un siglo. Pero luego, en cuanto a lo que tú hablas, yo creo que las mujeres, el movimiento sociológico que va a definir este siglo va a ser el feminismo, el refeminismo, porque es decir, estamos volviendo, hemos pasado muy rápidamente con el Me Too de no atrevernos a decir que éramos feministas durante la época que, por cierto, era la moda la que nos había apartado del feminismo originario. Y ahora con la vuelta, con este enfoque que se le está dando, que además viene del mundo del cine, donde la vestimenta y la moda es importantísima, ¿no? Pero el feminismo va a ser el movimiento que va a definir el siglo XXI. Y en cambio en el siglo XIX, es decir, si nos remitimos a Eliot, que era un átomo dentro de una sociedad, nos parece que podemos todavía casi meterla en este chat y hablar con ella, pero ella era un caso muy, muy, muy extraño, en el sentido de admirable, ¿no? Pero es decir, no se podía en absoluto, la mayor parte de las mujeres estaban pues probablemente maltratadas, casi de manera masiva, no tenían ni voz ni voto en las cenas familiares ni podían decir nada. El marido decidía su vida desde el principio hasta el final. Ahora nos podemos asombrar de cómo es puede ser la vida de una musulmana, pero es decir, la vida de una occidental en aquel entonces pasaba del padre al marido y no había más. De hecho, la moda, y tú lo sabes bien, lo vamos a hablar un poquito más adelante, la moda es reflejo de la sociedad y en aquella época todas estas mangas a las chinoises de las que se burlaba George Eliot y todos los ropajes, porque las mujeres, por ejemplo, todavía en esa primera época del 19, hasta la aparición de las crinolinas más tarde, que son estos grandes andamiajes que amplían y liberaron a la mujer un poco, pero como el ideal era tener una cintura muy estrecha, obtenida por el uso permanente del corsé y del corpiño, debajo una camisola, pero encima de este corsé y el corpiño van muchas enaguas, que finalmente son muy pesadas de manejar, y la falda para darle volumen. Entonces también estamos hablando, Gabriela, de un constreñimiento de lo femenino a todo nivel. Pero cuando se hablaba lo femenino, quería ahondar un poquito más sobre la pluma de George Eliot en el sentido de, por ejemplo, el hecho de haber escrito este ensayo me resulta bien peculiar. El que eligiera fijarse en el trabajo de sus coetáneas, o de sus contemporáneas, por lo menos coetáneas de Sirio, ¿sí? Ahora vamos a hacer un poquito una disección de una por una lo que pasa, pero le puso la mirada a las mujeres de su época. Eso no lo había hecho antes nunca nadie más. Nadie, y además quizá ahora hay alguna, sí, hay americanas, pero ahora otra vez con la sororidad y la sisterhood y todo esto se está acabando, es decir, ya es muy difícil políticamente, es muy políticamente incorrecto que una mujer sea muy crítica con una mujer, que es absurdo también, porque tú puedes ser crítica con quien te dé la gana, en teoría, ¿no? Pero a ella lo que le abochornaba era tener que ser mujer por tener que estar metida, sobre todo como escritora, en un grupo de mujeres muy amplio que escribían, que además ellas se consideraban grandes escritoras y que escribían gran literatura, y a ojos de George Eliot era la vieja literatura rosa de siempre, que es la que yo digo en el prólogo, que sí, que sería hoy la novela en la que se basó Sex and the City o las novelas todas englobadas bajo la categoría editorial de la chick lit, ¿no? la literatura no femenina, sino rosa, digamos, ¿no? La vieja literatura rosa de siempre. Eso es lo que realmente este cachondísimo ensayo, graciosísimo y con muy mala idea, de George Eliot es un dardo muy fino, en realidad, y que hay gente que no ha descubierto todavía, contra la literatura rosa de toda la vida, que sigue siendo la que vende, porque cuando pensamos en Sombras de Grey,
es porno light, pero es literatura rosa y la ha comprado en un 95% mujeres, ¿no? O novios para sus mujeres. Sí, sí. Sobre eso justamente no eva del tema Siri Husbeth. En este libro, La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, que además el propio título me pareció muy pertinente a propósito de Eliot, porque eso es lo que hace Eliot, la mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, ¿no? Y los trata como hombres subordinados. Pero fíjate que Husbeth tiene un párrafo donde recupera la voz de Louis Bourgeois, la artista, y dice: a la mujer a menudo le conviene envejecer. El rostro arrugado es más adecuado para el artista que resulta ser mujer. El rostro viejo no encierra la amenaza del deseo erótico. Ya no es hermoso. Alice Neal, Lee Krasner, Louis Bourgeois, ancianas reconocidas. Joan Mitchell, un disparo al cielo del arte después de su muerte. Y recuerden, las grandes mujeres se cotizan menos que los grandes hombres. Salen mucho más baratas. Es una buena frase. Confieso que no he leído todavía a la mujer, no debería llamarla la esposa de Auster, pero tengo que leerla y ya la leeré. La frase es buena y se me ha ido ahora cuál era la... Eliot, la reivindicación del envejecimiento y de... sí. Eso es un Eliot, ¿no? Sí, otra que también hizo bromas sobre eso fue Agatha Christie, que era otra inglesa con mucho sentido del humor, que dijo que su segundo marido era un arqueólogo y que eso era fantástico, porque ella podía ser ella todo lo vieja que quisiera, no había el menor problema, ¿no? Estando casada con un arqueólogo. Pero en cuanto a Eliot, algunos de sus personajes, ella misma dice, en el caso del personaje principal femenino de Daniel Deronda, dice que la belleza y la juventud de ese personaje femenino iban en contra de ella misma porque no estaban siendo, era como una prueba que se le ponía a ese personaje que si se hubiera desarrollado mucho mejor porque era inteligente, si no hubiera tenido que estar atendiendo a las mil imposturas de la belleza y de la juventud. Sí, comentabas antes a propósito del tema de la educación, ¿no? Con respecto a las mujeres en el siglo XIX, que tiene que ver con esta manera de permitirle a la mujer acceder a un nivel u otro, entonces no educarla en exceso, que es algo de lo que habla Eliot también con mucha frecuencia, conviene en general, ¿no? Hay una frase que es muy irónica donde ella dice que como a las mujeres cuando empezaban a leer demasiado en esa época siempre se les decía que por Dios que no leyeran tanto y además se les decía en serio, ¿no? Pues ella hay una frase muy irónica ahí que en este ensayo donde dice que las escritoras que se consideran buenas que más vale que no sean de literatura rosa, que mejor que no estén muy educadas, porque si no, no podrían hacer esa literatura tan popular que es la literatura rosa con la que se mete en el ensayo, ¿no? Que es decir, que está reñida frontalmente con una educación seria como la que podía tener ella, ¿no? Claro. Luego está el tema de la otra trinchera, que es la trinchera del seudónimo, Gabriela. Seudónimo que no solamente incorporó George Eliot para darse a conocer como escritora, decíamos, se llama el nombre de su pareja, George, y le añade el Eliot para publicar, pero eso ocurre también, por ejemplo, con las hermanas Bronte, ¿no? Charlotte Bronte se llamaba Coral Bell, ¿no? Sí, se puso... Bueno, las tres hermanas se pusieron el mismo apellido también en el seudónimo, pero apelando a hombres, ¿no? Charlotte era Coral Bell y Anne Bronte era Acton Bell y Emily Bronte era Ellis Bell. Pero eso es frecuente, obviamente, y también en Louisa May Alcott. En Louisa May Alcott en Estados Unidos también la vemos trabajando con seudónimo Flora Fairfield. Bueno, es evidentemente es femenino, pero hay uno que juega a confundir, que es el de A.M. Barnett, ¿no? La trinchera del seudónimo, Gabriela. Yo creo que ya en eso sí estamos en una era en el que casi ni lo entendemos. En el caso de Eliot hay una triple explicación. Algunos de sus textos el propio Silas Marner, cuando lo fueron a publicar, pensaron que si decían que la autora era una mujer, que iba a ser, primero que nadie se lo iba a creer, y luego que se iba a montar la de San Quintín. Entonces prefirieron adjudicárselo a un hombre
había una supuesta seriedad a la que quería llegar Eliot, que solo se podía adjudicar, el público solo le adjudicaba a un hombre, con lo cual eso por un lado. Y luego la vida escandalosa que llevaba, que era escandalosa, ella prefería que las novelas que estaba escribiendo, que eran demasiado buenas para ser escritas por una mujer, no se le adjudicaran tampoco ni a ella misma, que era conocida en sociedad. Entonces tenía, y luego ya la parte romántica de que eligió el George porque estaba muy enamorada de su marido, filósofo y editor, y le dedicó, digamos, su seudónimo, ¿no? El George viene de George Lewes, que era su marido y descubridor y digamos, muso hasta cierto punto, ¿no? Sí, 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 muso. Esa palabra no se utiliza nunca. No sé si es por razones, no creo que ni siquiera sean fonéticas, sino falta de costumbre, porque qué tanto muso son los hombres para las mujeres. Es un gran tema. Lo he dicho aposta, las feministas ahora, las que salieron en el famoso 8 de marzo en Madrid, una de las mejores pancartas que había era "Yo soy artista, no soy musa", era una gran pancarta. Okay. Porque la cosa de la mujer musa que viene y te visita y tal, porque no Euterpe, muso, ¿no? Sí, Euterpe, salida de la nada, llegando a emocionar. Como decía Gabriel García Márquez a propósito, que son 6 años que han pasado desde su muerte en 2014, se cumplieron ayer, y él decía, Euterpe, está muy bien que te visiten las musas, pero ojalá que cuando te visiten te pillen trabajando, ¿no? Exacto, aquella frase, sí, cierto. Sí. Bueno, Gabriel, hablemos ya más hacia el fondo de esas compañeras de viaje en el siglo de George Eliot, que definen este título que nos reúne hoy aquí en el ciclo digital de la malpensante moda, y es el de la identidad victoriana. Tiene que ver con los nombres de las mujeres, el papel de estas mujeres que comparten, digamos, oficio. No sé si podio, pero desde luego oficio con George Eliot. Y unas son las hermanas Bronte. Si te parece, hagamos unas pinceladas de estas mujeres que poblan ese siglo XIX para que entendamos el peso de la escritura en este siglo tan importante de parte de las mujeres. Y aunque ellas, digamos, son 3 hermanas, es muy particular lo unidas que estaban, huérfanas de mamá, en fin, una vida con un padre que las educó en un cariño enorme y en una devoción por los libros. Sin embargo, son 3 escritoras de un nivel de brillo distinto, pero todas ellas conocidas, pues Charlotte Bronte por Jane Eyre y Emily Bronte por Cumbres Borrascosas. Las hermanas Bronte, ¿qué tienen para George Eliot las hermanas Bronte? ¿Qué revisten? Porque Eliot no deja títere con cabeza. Bueno, yo creo que no las considera demasiado, igual que la crítica británica en general, Wuthering Heights lo ha dejado decir también un poco, la ha catalogado un poco como novela rosa, y también Jane Eyre o cualquiera de las otras, la mejor es Wuthering Heights, ¿no? Es Cumbres Borrascosas. Pues se han quedado ahí un poco fuera, yo creo que en gran parte porque si no hubiera existido Eliot, pues quizás se hubieran llevado parte de la gloria, ¿no? Pero el fulgor que emite Eliot las deja un poco, están a otro nivel. Estaba revisando también uno de mis libros de la carrera sobre los mejores novelistas británicos y Eliot está a la altura de Dickens y de Henry James, y en cambio pues las Bronte salen por ahí un poco, quizá el exceso de romance, también ese mundo demasiado cerrado, la atención que presta Eliot a todo, porque se preocupa por todo, tanto por la moda, aunque sea irónicamente, como por la religión, por la moral, por el paso del tren por una finca, la llegada de la revolución industrial. Es decir, en sus novelas está todo el universo de ese momento, ¿no? Y eso no les pasaba en absoluto a las Bronte, como tampoco le había pasado antes a Jane Austen. Claro. ¿Qué relación eventualmente tuvo George Eliot? Relación me refiero, digamos, de admiración literaria o de devoción lectora con toda esa generación de poetas románticos que además mueren comenzando esta época victoriana, que vienen del romanticismo, Byron, Keats, Shelley, todos ellos.
Ella intentó escribir poesía, escribió un libro de poesía considerado malísimo y la crítica en general la admiraba a Wordsworth y hablaba y leía poesía, era muy lectora, obviamente, pero ella no descolló como poeta y lo intentó y está publicado y cuando se estudia la literatura inglesa pues se lee una de los poemas de George Eliot, que bueno, ser buena narradora o buena novelista no implica en absoluto, igual que Bob Dylan ha sido incapaz de escribir una novela y es un gran poeta moderno, pues ella no estaba dotada, no tenía el don de la poesía, aunque como buena testaruda que era, lo intentó, ¿no? Sí. Con Jane Austen, aunque ya habías tocado previamente el papel de Austen, ¿no? en las consideraciones de Eliot, pero ella finalmente es como la gran figura que ha trascendido con su novelística, con este tema del matrimonio como elemento central. Son los tópicos a los que va Eliot justamente para cuestionar, ¿no? Bueno, ahora ha habido curiosamente, la última ganadora a medias con Margaret Atwood, la ganadora del Booker Prize de 2019, que se llama Bernardine Evaristo. Evaristo. Ha dicho I hate, o sea, odio a Jane Austen, no la puedo aguantar y quizás solo odie más a Virginia Woolf, con lo cual era un titular de The Times que era bastante llamativo, ¿no? Yo creo que Austen está... ¿Eh? No, perdón, que digamos meterse con Virginia Woolf y en Inglaterra. Con las dos, en el mismo titular de The Times era una cosa bastante impactante, ¿no? Decía que lo había pasado francamente mal teniendo que leer a Austen y luego ya que lo que ya había aborrecido era a Woolf, que era la que no podía aguantar, ¿no? Y entonces yo creo que se empiezan a caer, yo creo que George Eliot subsiste por lo moderna que fue entonces y en cambio a su alrededor todas estas tramas casi como de Petit Point que hacían Austen y también hasta cierto punto las Bronte y tal, pues son novelas que al final sí que se han quedado anticuadas, ¿no? Y a eso se refería Evaristo cuando le dieron cuando dijo esa barrabasada hasta cierto punto de meterse con dos de los grandes puntales de la literatura inglesa como son Austen y Woolf, ¿no? Yo creo que Eliot va a ver... Perdón, no, que digo que más porque el Man Booker Prize justamente ha sido diseñado para darle voz y reconocimiento a escritores fuera de Inglaterra en el mercado inglés, ¿no? Sí, pero en este caso, bueno, yo creo que ella en este caso es una escritora, no sé su origen, desde luego no es británica del todo, yo creo que viene ya de segunda generación de familia de migrantes y tenía gracia cómo se atrevía. Yo pasando el tiempo, yo cada vez soy menos entusiasta de Austen y de Woolf no he sido nunca. A mí Woolf me ha aburrido una barbaridad y lo he dicho siempre. Es decir, a mí To the Lighthouse, Alfaro y todas aquellas las leí, obviamente, pero igual que me he leído con mucho gusto ahora, cuando sabía que tenía esta entrevista, he vuelto a leer cosas de Eliot con mucho placer. No volvería a leer probablemente con mucho placer nada de Woolf y tampoco con demasiado placer nada de Austen. Apelando a un asunto que bueno, surge y casi inevitable cuando estamos hablando de esta identidad que le aportan las mujeres a la época victoriana por cuenta del oficio de escribir. Se puede hablar de literatura femenina y literatura masculina. ¿Quién escribe mejor, el hombre o la mujer? Tú lo planteas eso en el prólogo del libro. A mí me parece que quizás la pregunta más moderna que plantea y la que no ha sido respondida por nadie todavía, ¿no? Es decir, escriben mejor los hombres porque la historia es masculina y porque el mundo hasta prácticamente el siglo XX con el invento de la píldora ha sido masculino realmente, o escriben mejor las mujeres o las mujeres no quieren, como parece que dice George Eliot, no quieren escribir bien, sino que quieren entretener a sus hermanas femeninas y escribir libros que vendan mucho como Sombras de Grey y la literatura rosa, que es la que realmente vende millones y millones y millones y millones de ejemplares todavía hoy en ebook y en papel.
Pues esa es la pregunta que no ha sido resuelta y que los periodistas siguen haciendo y que, no sé, seguimos haciendo las personas que nos hemos dedicado a la literatura en todos sus vertientes. Es decir, ¿por qué? Evidentemente las mujeres, no, una mujer que tuviera 8 hijos, es decir, pues desde Silvia Plath, que se suicidó en gran parte por un matrimonio infeliz y por problemas familiares, es decir, la vida de la mujer, compaginar una vida literaria con una vida familiar ha sido una cosa muy difícil económicamente. Sí, claro. Y entonces, escriben peor porque no han podido escribir mejor, porque no se han dado todos digamos, los mimbres para que eso pueda suceder, o realmente cuando pueden escribir optan por escribir un Sombras de Grey y retirarse, que es muy decir, que por qué no lo va a poder hacer esta señora, ¿no? Sí, que está casada y que tenía casi mi edad cuando publicó la primera novela, ¿no? ¿Cómo se llama la autora de Sombras de Grey? Es otro seudónimo masculino, me parece. Otro seudónimo. Por cierto. Bueno, además es que es un libro, no lo he leído, no me interesa. Yo he leído el primero, lo confieso. Malísimo, me parece malísimo. Digamos que es que perder el tiempo con literatura que no te guste, hablo de un gusto muy personal, pues me parece una pérdida de tiempo. Pero mira, encontré, Gabriela, pensando en esta pregunta abierta de si escribe mejor un hombre o una mujer, como bien dices, me parece que pones el péndulo donde toca, y es que la pregunta es pertinente. ¿Sí? Puede que haya muchos y muchas, o sobre todo muchas, que se ofendan con la formulación de la pregunta, pero no deja de ser pertinente. Susan Sontag, fíjate, encontré esto a propósito de eso, dice, la literatura debe estar abierta a todos los aspectos de la experiencia. Como los seres humanos son los únicos animales que consumen literatura, no puede existir técnicamente ninguna literatura inhumana, pero ella está defendiendo una ampliación de la forma y del contenido de la escritura más allá de las rígidas convenciones humanistas y realistas. Uno, si quisiera, podría jalar este argumento un poco al territorio de esta pregunta. Es decir, si la literatura es por esencia humana, porque no puede ser inhumana, eventualmente no tendría sentido la diferenciación entre literatura escrita por hombres o escrita por mujeres. Simplemente un punto de especulación. En realidad, igual que ahora está volviendo, ahora cuando nos hemos encerrado todos con la cuarentena, estamos volviendo a esquemas casi prehistóricos de cazadores-recolectores. Las mujeres se quedan en casa y mandan a los hombres a jugársela con la mascarilla al supermercado y a comprar, y ellos vuelven, digamos, casi con la caza al hombro, y ellas están todas otra vez con el perolo y el niño y en la casa enterrada, se reproducen esquemas otra vez. Pues sí. Es posible que con la literatura esté relacionada con... Es decir, la literatura es una narración de una experiencia propia, normalmente de manera mejor o peor disimulada, ¿no? Entonces, es posible que las mujeres hayan tenido hasta ahora una mirada más rica en un sentido, más sensible, más sentimental, pero más pequeña en cuanto al alcance que puedan tener, porque sus vidas han sido más pequeñas, pero por fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estamos diciendo si escriben mejor los hombres o las mujeres, yo creo que las mujeres se han visto obligadas a escribir peor. Sería la respuesta que yo daría a la pregunta de George Eliot, que hasta cierto punto es una gran pregunta que sigue ahí, digamos, casi como flotando en el aire sin respuesta, ¿no? Uh-huh. Creo que las mujeres, obviamente, si se ponen a escribir y si se les da todos los... Digamos, yo no conozco a ninguna mujer que haya tenido... Quizá George Eliot hace 2 siglos, pero que no conozco a ninguna mujer actual que haya tenido un marido dedicado a cocinarle, prepararle los manuscritos. A algunas de las mujeres, hay casos de mujeres que han donado una parte de su escritura, y como fue Fitzgerald, ¿no? Que fagocitó parte de la literatura de Zelda. Pues es decir, ha pasado de todo ahí, ¿no? Y normalmente el papel impuesto a la mujer está muy relacionado con la literatura que puede producir buenamente una mujer, ¿no? O estaba hasta ahora. Uh-huh. Sigue siendo
muy pertinente el ejemplo de Siri Husbeth y Paul Auster, ¿no? En ese sentido, porque me parece que, bueno, pues bueno, premio es premio, al lado, decía Rubén Fonseca, a mí déjenme de premios, déjenme ser artista, pero Husbeth y Auster, con todo y premios, sin embargo, han alcanzado unas cotas de excelencia muy altas en su trabajo, siendo un matrimonio, ¿no? Gabriela, de todas formas, apelando a tu condición de escritora, tienes 2 novelas en tu haber, publicaste en 1996 Veo Veo, una novela ficción sobre la movida madrileña. He pensado mucho en eso cuando me lo contaste, porque ese Madrid del silencio al que tú te asomas todos los días, ese Madrid del Veo Veo, la distancia es mortal. Ha pasado mucho tiempo, yo empecé riéndome de la movida muy pronto mientras estaba sucediendo ya a la vez. Y entonces la novela es un poco una crítica del Madrid un poco pueblerino que se creía muy moderno inmediatamente muerto Franco. Entonces eso está ahí, se ve ahora, lo han visto lectores americanos y periodistas americanos que me han entrevistado, lo han visto mejor que los propios españoles. Se tomó y las críticas del país se tomaron por una vanagloria de la movida cuando era todo lo contrario, ¿no? Igual que me pasó un poco con la siguiente novela en la que estaba planteando que íbamos a ir a un mundo muy fraccionado en pequeñas minorías que iban a pedir cada una su trozo de pan, digamos, y que íbamos a un mundo muy fraccionado y no se entendió y se creyó que yo estaba haciendo una hiperapología feminista que no la estaba haciendo tampoco para nada, ¿no? Con lo cual el humor, lo que sí he sacado como lección es que el humor es muy complicado en la literatura, muy complicado de hacer bien. Y luego que España es un país que tiende a entender mal la ironía literaria y la ironía política también. Hay que tener cuidado porque es un país más bien con una ironía quevedesca, más bien destructiva y un poco defensiva, y el humor irónico que usé yo, que era un humor de autoironía y de reírse de una misma en un contexto, las dos veces, no se entendió bien, a pesar de que las novelas se tuvieron buenas críticas las dos, ¿no? Con lo cual queda lejos todo esto, sí. Inglaterra sí puede hacer gala de ese uso del sentido del humor, ¿no? Especialmente en la literatura. De hecho, Eliot es un buen ejemplo, buenísimo. La propia Austen también tenía una finísima ironía. Yo creo que el humor, el otro día entrevisté a un cervantista muy conocido que se llama Lucía Mejías y que me decía que el humor que usó Cervantes en el Quijote aquí no se había en España no se había entendido y que fue vía Inglaterra cuando volvió, hizo un boomerang y volvió, pero tuvo que pasar por Inglaterra donde hizo las delicias de los ingleses la autoironía del Quijote, ¿no? En España la ironía se considera debilidad todavía y si una persona se está riendo de sí misma en un contexto o intentándolo, en general se la toma por una persona débil, porque la ironía suele ser quevedesca y defensiva, ¿no? Todavía en España. Es un concepto muy distinto del inglés, muy diferente. De hecho, Eliot, y a propósito, ya para ir cerrando, nos queda un tema, nos quedan 2 temitas. Uno que tiene que ver con también la pregunta de qué es una novela tonta. Porque George Eliot, finalmente, en este marco del siglo XIX, lo que hace es poner en la mesa también una redefinición de ciertos términos, ¿no? Y de hecho acuña uno nuevo, que es lo de la novela oracular. ¿Dónde viene esta aproximación de la novela tonta? Estamos hablando, aparecen precisiones, definiciones que hace muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, dice, tras admitir que podría parecer una impertinencia calificar de tonta una novela, asegura tajantemente que este epíteto se emplea con conocimiento de causa, pues la modalidad más traviesa de la tontería femenina es la modalidad literaria. Sí, es que está especialmente gracioso en este ensayo, ¿eh? Está muy gracioso. Sí, sí. Bueno, sí, está... Además hace unas frases complicadas para que no se acaben de entender del todo bien, pero está a vueltas con sus coetáneas y con digamos, la maldición, es un poco, está clamando al cielo por haber tenido que ser mujer. Es decir, ha logrado todo lo demás, se ha liberado de todo lo demás, pero no puede lograr liberarse de ser una mujer escritora, o sea, es decir, la paradoja que ella ve es
que lo que le ha servido para liberarse y para ser más libre que ninguna de que nadie en su sociedad, es la literatura, pero esa literatura a la vez la constriñe porque el resto de las mujeres escritoras son muy malas y decir, escriben novelas tontas, según ella, ¿no? Sí, entonces, sí. Su queja muy irónica, porque no hay ningún momento que realmente cargue demasiado, es decir, no hace críticas sangrantes, pero la ironía es esa, es decir, mi propia liberación me ha venido a través de la literatura, pero de lo que no me puedo liberar es de estar metida en un maldito grupo de mujeres escritoras muy malas todas, ¿no? Entonces, por eso es muy gracioso el ensayo. Bueno, ya, llevándolo un poco al tema del vestuario y haciendo como un juego con todo esto, un símil, también esas crinolinas de las que estábamos hablando, que por cierto, son esas estructuras que vienen de la revolución industrial, de haber convertido, la posibilidad de haber convertido el hierro en acero, en láminas, que hacen toda esta jaula posible y por tanto las mujeres dejan de llevar enaguas. Pero estas crinolinas ocupan tanto espacio que no caben dos mujeres en una misma banca. Ellos debían llevar una crinolina de un porte, de un diámetro importante. Se ha habido bromas en las redes con el hecho de que sí, efectivamente, el miriñaque y todas las faldas abullonadas y todo esto son perfectas para meterse en un supermercado ahora, ¿no? Porque no hay quien se te acerque, ¿no? O sea, todo ello venía de la primera revista femenina, era de los tiempos de Versalles, de Luis XIV nada menos, ya entonces las mujeres tardaban 5 horas en vestirse, se conservó todo y la primera que empezó a quitarse todo eso de encima fue Chanel. Ya mi tocaya Gabrielle Chanel, ya a principios del siglo XIX, y bueno, fue la primera que empezó a quitarse incluso los sujetadores y todas las mujeres han ido incomodísimas vestidas toda la vida hasta muy recientemente. Y sí, es verdad que ahora vuelve la broma de que prácticamente para ir al supermercado, que algunas nos vestimos, yo digo de broma, de bandolera, una especie de Bonnie and Clyde para bajar a hacer la compra y tal, que no te reconoce ni tu padre ahí haciendo la compra y tal, pero todas las faldas abullonadas y el horror de los corsés y todo aquello, en el fondo es un poco un remedio de una armadura, ¿no? De una armadura de guerra casi, ¿no? Sí, ¿no? Y tenía toda la lógica. De hecho, Paul Poiret, cuando se resuelve a quitarle, realmente él es el que libera del corsé a las mujeres a finales del siglo XIX, luego el trabajo de Mariano Fortuny, que me parece que le debemos mucho a ese diseñador español, afincado en Venecia, pero que hizo con su famoso descubrimiento del multiplicado herencia de la escuela japonesa, un descubrimiento para la comodidad femenina, que luego ya sabemos lo que pasa, como bien dices, con Chanel, con Madame Vionnet, en fin, a principios del siglo XX. Pero para cerrar con el tema, la reivindicación de algo que nos tiene juntas, Gabriela, en esta edición de La Malpensante Moda, la primera que acometemos, con la Fundación Malpensante, con todo el equipo editorial de la revista El Malpensante, que lleva desde 1996 trabajando, y con Silla Verde. Esta es la portada de la revista, es Joan Juliet Book, ex editora de Vogue París, en finales de los años 90, actriz, escritora, analista, también mordaz como tú, Gabriela. Tenéis un arte maravilloso en El Malpensante, se lo he dicho al director varias veces, creo que es una belleza, casi toda la imagen y la estética del Malpensante es una verdadera maravilla. Y enhorabuena. Muchas gracias. Efectivamente, El Malpensante lleva 24 años que va a cumplir de excelencia a todo nivel y de singularidad, ¿no? Sobre todo de originalidad. Pero al primer golpe de vista, como pasa quizá con un fotograma de Hitchcock o con un fotograma de Almodóvar, es decir, que sois muy reconocibles, ¿no? Es una estética muy propia, muy bella y muy personal, ¿no? Sí. Aquí, de hecho, volvemos con esta portada de La Malpensante Moda, que es la primera edición especializada en moda, con el fotógrafo Rubén Afanador, colombiano radicado en Nueva York, que además muy conocido, sí, hizo la primera portada de la revista del Malpensante en 1996 y por razones largas y muy propias de Serendipity ha ocurrido todo esto. Pero a propósito de las publicaciones de moda, Gabriela, porque tú como periodista tuviste una década completa dedicada a las revistas de moda, estuviste en Vogue España, en Gala y en Telva. ¿Qué te llevó a escribir sobre moda? Tengo esa gran inquietud. Bueno, pues lo que me pasó fue pues como te pasan las cosas en la vida de una manera muy casual.
cuando publiqué en el 96 la novela con Herralden, en Anagrama, al poquísimo salir publicada, de tener buenas críticas en el país, me llamó el entonces redactor jefe de Vogue España, que se llamaba Mario Vargas, y que, si mal no recuerdo, era dominicano, y me propuso colaborar con Vogue, donde pasé 6 años haciendo cosas muy variadas, desde entrevistas hasta reportajes amplios, a columnas de colaboración, etc. Y luego ya de ahí pasé a Gala, y luego tuve una columna bastante conocida en Telva, donde era un poco la George Eliot de Telva, digamos, ¿no? Hablaba de moda, pero a veces cargaba las tintas con bastante mala idea. Bueno, un tono que además viene propio del mundo masculino, que me parece muy interesante no dejar de mencionar el enorme papel que los escritores del siglo XIX tuvieron para bien de las publicaciones de moda. Estoy hablando de Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, por supuesto Oscar Wilde, ¿verdad? Todas esas grandes plumas masculinas que le dedicaron tiempo a la moda. Y te lo preguntaba a tu llegada, porque ¿qué hace una filóloga como tú escribiendo moda? Yo a veces me preguntan lo mismo que hace una politóloga como tú en temas de moda. Bueno, pero digo que remitiéndonos al esfuerzo que en el siglo XIX hicieron estas grandes plumas, y teniendo en cuenta que el asunto de las publicaciones de moda, que me parece muy pertinente preguntártelo especialmente a ti, por la vocación genuina y primigenia que tuvo pues en Europa, en Francia, pero también en Inglaterra, porque no olvidemos que la primera revista inglesa de moda se llama The Gallery of Fashion, ¿no? Y se funda en 1794. La Galerie de Mode, que es francesa, es un poquito antes. Y luego viene la Mode como tal en 1830. Pero Inglaterra tuvo su primera revista de moda y así hemos seguido. Luego ya sabemos a finales del XIX lo que pasa con la creación de Condé Nast y las grandes revistas que conocemos hoy en día. Bien, ¿por qué y para qué necesitamos revistas de moda, Gabriela? Bueno, yo he atacado mucho, y como me río al recordarlo, porque he atacado mucho a la prensa femenina desde dentro de la prensa femenina. Entonces yo creo que ha habido lo que se hace con la prensa femenina es convertir el gueto femenino en más gueto femenino. Es decir, que lo que se hace es guetificar, digamos, que el verbo no existe y lo sé, un grupo que ya de por sí estaba separado de la vida real, digamos, que es el de las mujeres, hasta ahora ha estado. Entonces se le concede, digamos, una especie de aureola pues artística, supuestamente, o cultural, o la que se le haya querido. Yo creo que Anne Wintour también ha tenido bastante culpa en todo esto. Luego también se le ha puesto el broche feminista, que eso ya a mí me ha parecido, pues, hasta cierto punto disparatado, y entonces pues se ha creado un caldo de cultivo ahí. Yo creo que las revistas de moda están de capa caída y están iniciando su declive, con lo cual pues van a morir de muerte natural. Existían antes, creo que la primera la sacaron ya con dibujos, porque las primeras fotografías eran de 1900, era una revista de Versalles, de ese disparate de palacio donde vivía Luis XIV, y ya circulaba lo que se llamaba, que creo que se llamaba el Mercurio Galant, del Mercure Galant. Y entonces ya circulaba una especie de proto-revista de moda en tiempos de Luis XIV, nada menos, ¿no? Con lo cual, es decir, ha existido siempre ese interés se trasladaba nada más es decir, las mujeres, el contacto de las mujeres unas con otras de continente a continente, luego ya se trasladó a Harper's Bazaar, fue la primera, creo, americana, a mediados del 19, y luego ya pues Vogue en 1892, creo que fue la primera edición, que todavía no había ni fotos. Y entonces yo creo que han seguido una trayectoria pues marcada por el dinero en gran parte, y luego por una serie de autoetiquetas que se han puesto, y al final yo creo que van a morir de muerte dulce, creo, o a lo mejor se mantienen, porque ya te digo que... A menos de que tengamos una píldora muy potente, con una especie de cianuro dorado, que puede dar lugar a
a una nueva revista como es esta de La Malpensante Moda. Yo me hago la pregunta con frecuencia, porque efectivamente tampoco creo que la respuesta esté simplemente ahí sobre la mesa, pero me parece que entre la muerte natural, la defunción obligada, porque todos somos finitos, si somos finitos nosotros, más finitas son las revistas, ¿sí? Pero sin llegar a la finitud como tal, entender que también estamos en este momento, en este siglo XXI, ante una experiencia de construcción de estéticas, y eso, pues eso tiene que ver con la moda, pero tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de que el papel y el hecho de la lectura y la reflexión que provoca la lectura, pues por ejemplo, tengamos la oportunidad de quebrar un poco el espejo, de revelar estéticas invisibles, de no homogeneizar el mundo, como creo que sí viene pasando con las revistas de moda occidentales y la estandarización y la normalización de un tipo de belleza. Entonces, oportunidades para quebrar el espejo las ofrecen las revistas de moda, las ofrecen las plataformas, por supuesto, tecnológicas, pero, y ya para cerrar, esto no es un alegato simplemente a favor porque sí, porque estemos acometiendo este proyecto, sino porque quisiera finalizar retomando el primer punto que hablamos, Gabriela, al comienzo, y es sobre el hecho del papel en las manos. Una reflexión de una escritora como tú, a propósito. Bueno, yo creo que, como decíamos, ahora estamos al borde de algo que no conocemos, es decir, el coronavirus va a cambiar, va a afectar a toda nuestra vida, pero principalmente a los que trabajamos en cultura nos hemos quedado así en un primer momento. Entonces, el papel y una buena revista bella, editada en papel, que podamos tener si vamos a vernos confinados obligatoriamente durante quizá, quién sabe, si un año más. Y si toda esa reflexión cultural se va a prolongar en el tiempo, pues quién sabe si las revistas femeninas... Yo he dicho que yo creo que están en declive. No he dicho es decir, que se lleva diciendo que están en declive desde que nacieron, ¿no? Probablemente. Y en cambio, en cuanto a la perdurabilidad o duración o renacimiento del formato papel, pues es una cosa que el coronavirus claramente va a tener una incidencia sobre el formato papel. Yo creo que es indudable que lo va a tener. Que eso sea a largo plazo o duradero o digamos permanente, no lo sé. ¿Quién lo sabe? Gabriela, quería invitarte a culminar esta conversación que se ha ido muy rápido. Nos subimos a la noria, ya dio muchas vueltas. Agradeciéndote, pero además invitándote a compartir esa gran obra también de George Eliot que se llama Silas Manner y que apela, y lo hemos hablado tú y yo en privado, cómo nos conmueve en esta situación de cuarentena, de confinamiento, una obra así traída desde el siglo XIX, donde el protagonista es un artesano, un hombre dedicado a su telar día y noche, que se autoinflige el castigo del confinamiento. En el marco de una sociedad como la del 19, ¿no? Sí, tú me la sugeriste volver a leer y la he vuelto a leer y de repente cuando ya la había releído he mirado en las redes a ver qué encontraba y resulta que está muchísima gente, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, releyendo el Silas Marner de George Eliot, precisamente porque igual que ahora se ha revendido La peste de Camus muchísimo, por su obvia relación, que también debería pasar con A Wicklow de Sartre, que es una obra de teatro a puerta cerrada, 3/4 de lo mismo, ¿no? Hay una cantidad de obras literarias y relacionadas con el encierro voluntario de una persona o demás. En este caso, Silas Marner tiene una vida por una serie de injusticias que le suceden, se retira de la sociedad y es como si hubiera sido la única persona con coronavirus, digamos, del pueblo y se tuviera que encerrar, ¿no? Y es una fábula, es casi un cuento de hadas, porque todo su ambiente es muy de fairy tale, digamos, y al final pues tiene un final feliz, porque por una serie de vicisitudes que le pasan, entra una niña a hacerle compañía en ese encierro de coronavirus, digamos, en el que vive, y su vida cambia para bien, y él es una historia de un renacer espiritual, digamos, ¿no? Es una bella historia que mucha gente considera que
que es una de las novelas más interesantes. Es una mini novela, no llega a 200 páginas, de George Eliot, muy extraña y que no se parece nada a ninguna de las demás. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Que sigas teniendo un sábado de cuarentena tranquilo, allá en Madrid, dedicada a escribir. Estás inmersa en otro proyecto grande literario, ¿no? Estoy inmersa en una cosa que, como decían las folclóricas españolas, no lo cuento para no gafarlo, en plan supersticioso, pero sí, estoy con una cosa. Es una suerte tener un trabajo entre manos ahora en plena pandemia, porque es lo que nos salva, digamos, ¿no? El trabajo es lo que nos salva, ¿no? En pandemia y en no pandemia, pero... Eso mismo nos enseña Silas Marner, ¿no? Porque él, cuando llega hasta el final de su vida con todo este sufrimiento, ha sido ese trabajo concentrado, hiperconcentrado, metódico, rutinario en el telar, lo que ha dejado quizá el corazón intacto para que con la aparición de esta niña, fortuitamente en su vida convertida en su hija, empiece a florecer. Es un bello final, indudablemente. Sí. Y te agradezco que me lo hayas recordado, esa novela, sí, que si no, no me hubiera acordado. No, pero fíjate, a la memoria viva de George Eliot que eres tú. Gabriela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y al Malpensante por tenerme con vosotros. Claro que sí, ha sido un placer. Gracias a todos por haber participado y habernos acompañado en este sábado. Nos vamos a volver a ver el martes a las 5 de la tarde con otro encuentro en este ciclo digital. Saludos al gran país que es Colombia. Gracias, Gabriela. Aquí te esperamos. Gabriela, Rocío, muchas gracias por esta maravillosa conversación. No se les olvide seguirnos en redes sociales, llamar a nuestros teléfonos para la suscripción. La edición va a estar bellísima y estamos también para los suscriptores lanzando unos artículos gratuitos, pero puro como abrebocas, ¿no, Rocío? Y bueno, toda una programación virtual que ya se imaginan de qué calidad es. Así que gracias a ustedes dos, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes.